para desarrollar la segunda sesión de nuestro curso. Y en este momento aquí estamos, voy a abrir un pequeño archivo en lo que es eh, un programa muy bonito que es justamente para poder trabajar con cuadros de memoria. Vamos a ver aquí. Aquí estamos en un cuadro sobre las posiciones teológicas sobre los pactos, que es prácticamente lo que tenemos que ver en esta sesión. Entonces acá tenemos dispensacionalismo y teología del pacto. El dispensacionalismo es una corriente que comienza a inicios del siglo XX con un predicador inglés llamado John Darby, que precisamente él inclusive escribe un libro acerca de esto. Y este sistema es popularizado por el famoso Scofield, creador de la Biblia de Scofield, que hasta el día de hoy se puede encontrar en muchas librerías cristianas. Por otro lado, la teología del pacto es una posición histórica mantenida desde la época de la Reforma. Ahora, el dispensacionalismo se divide en dispensaciones o modos de obrar de Dios a través del tiempo. La teología del pacto, en su historia bíblica, es dada en base a pactos, mientras que aquí es dispensaciones, aquí son pactos. La teología dispensacional considera que existen dos pueblos de Dios, la Iglesia e Israel, mientras que en la teología del pacto existe un solo pueblo bajo diferentes pactos o alianzas. Aquí me he permitido abrir esto que nos va a ayudar mucho para aprender un poco lo que es la teología dispensacional. Un poco mientras abre. Y aquí lo tenemos. Las 7 dispensaciones. Este es un folleto que circulaba hace muchos años, en la cual prácticamente está hecha de forma gráfica y resumida lo que sostiene la teología dispensacional. Comienza desde la creación de los cielos y la tierra, la famosa teoría de la brecha, que inclusive Scofield la pone en su Biblia anotada, y llegamos así a nuestra primera dispensación, que es la dispensación edénica o de la inocencia. Adán y Eva son creados, hay un mandamiento, hay una caída, un pecado, y existe también un juicio, que es la expulsión. Esta caída trae como consecuencia una maldición de la muerte y también la promesa de un Salvador. Si ustedes se dan cuenta, estos seres humanos son creados en inocencia, son prevenidos de las consecuencias de su pecado, son expulsados del paraíso. La segunda dispensación es la conciencia. El hombre regiría su vida por sus juicios morales. Y aquí encontramos que se divide en dos simientes, la simiente de Caín y la simiente de Set. Esto termina en el diluvio, y para esto en Génesis 6 nos dice que el corazón de los hombres ya se había corrompido, resistían al Espíritu Santo, y termina en un juicio. Cada dispensación termina en un juicio. Y también Dios como que da un mandato y una oportunidad al hombre para que obedezca la voluntad de Dios. Tenemos la tercera dispensación, el gobierno humano, en la cual, bueno, después de lo que Dios pactó con Noé, se establecía que para contener el pecado, el hombre tenía que formar gobiernos, cortes de justicia, abstenerse de la idolatría, cosas muy interesantes que hasta el día de hoy los judíos lo sostienen en sus tradiciones, que es el fundamento de todo gobierno. Ahora, el hombre fracasa nuevamente y termina en la dispersión de Babel, la Torre de Babel. La dispensación de la promesa es la dispensación de los patriarcas, en las cuales Dios le promete a Abraham, le hace promesas a Abraham acerca de una simiente, pero también de una nación, de una identidad nacional. Entonces, ellos descienden a Egipto y
dicen estos autores que ese descenso a Egipto y la posterior caída en desgracia ante los egipcios es parte del juicio de Dios porque el hombre fracasó aquí, fracasó en ir y sostenerse en base a la promesa y no descender a Egipto. De ahí viene Moisés y la dispensación de la ley, que es una de las más largas. Saca Moisés al pueblo de Egipto, llegan a la tierra, vienen los jueces, Josué, la etapa del reino. Seguimos aquí, se divide el reino del norte y del sur. El reino del norte cae en cautiverio por los asirios, el reino del sur por los babilonios, y llegamos aquí ya a la división entre los testamentos, los 400 años en los cuales separan a Malaquías, el último profeta, de Juan el Bautista. Hay una serie de hechos aquí que son narrados. Entonces, si nos preguntan bajo qué dispensación, según estos autores, nació Jesús, es la dispensación de la ley. Jesús, durante su ministerio aquí en la tierra, todavía se movió en la dispensación de la ley. El hombre es incapaz de cumplir la ley, por eso Jesús toma sobre sí la carga del pecado y el juicio de Dios sobre el hombre en Jesús se da en la cruz del Calvario. De ahí encontramos que viene la otra estación que es la gracia, la época de la iglesia, en la cual el Espíritu Santo es derramado sin medida y esta dispensación terminará con el rapto. La iglesia verdadera, según estos autores, serán arrebatados con Jesús, los otros se quedarán y pasarán por el periodo que se llama la gran tribulación. De ahí Jesús viene e instaura la séptima dispensación que se llama ya el reino milenial, perdón, después del reino milenial ya viene lo que es el juicio a las naciones en el trono blanco y ahí viene lo que se llaman los cielos nuevos y la tierra nueva. Entonces, esto sería a grandes rasgos el, el panorama que nos ofrecen estos autores sobre dispensacionalismo. Sin embargo, también aquí tenemos algo muy importante que queremos mostrar, que ya tiene que ver específicamente con los pactos de Dios y también la teología del pacto. La Biblia revela que Dios ha establecido 8, bueno, autores dicen 7, otros 8. En cuanto a los propósitos del curso, en nuestro sílabus tenemos los pactos que vamos a estudiar y para esto pues no es algo que sea dogmático. Usted con su investigación puede llegar a una conclusión u otra conclusión. Simplemente lo que vamos a hacer es que usted la sostenga, que usted tenga su fundamento, su base y sostenga en lo que cree. Pero interesante que aquí los pactos se dividen en dos: pactos teológicos que se pueden inferir de la Biblia como conclusión y los pactos bíblicos que se encuentran claramente eh, establecidos en la Biblia, que se pueden fácilmente ver, por así decirlo. No es que los pactos teológicos no sean bíblicos, sino que son producto de conclusiones en base a evidencia bíblica, y los pactos bíblicos son aquellos pactos que sí ya están claramente revelados. Los pactos revelan propósitos de Dios a lo largo de la historia. Por eso decimos que la teología del pacto se basa en pactos, no en épocas, sino en pactos. Y dentro de estos pactos está incluido el plan de salvación. Entonces, dentro de los pactos teológicos tenemos tres: pacto de obras, el pacto de redención y el pacto de gracia. El pacto de obras, un ejemplo, es el pacto con Adán, porque Dios le dijo a él en Génesis 2:17 que el día que de él comieres, refiriéndose a la fruta del árbol, morirás. Hay un mandamiento, hay una promesa en cuanto a que si, o sea, en otras palabras, si lo comía moría y si no lo comería vivía. Esa es la promesa implícita. Hay también responsabilidades que el hombre tiene que asumir en cuanto al gobierno de la tierra, labrar el huerto primero y después servir para gobernar, extender la tierra. Y tenemos aquí un segundo pacto, el pacto de redención. El pacto de redención
se da en la eternidad. Interesante que el Padre y el Hijo, sabiendo que el hombre iba a caer, desde la eternidad hacen un convenio, un acuerdo entre los dos en que el Hijo se iba a sacrificar y el Padre se comprometía a aceptar su sacrificio y aceptar a aquellos que depositaron su fe en la redención que el Hijo iba a proveer. La base bíblica de esto está en Efesios 1:4, lo pueden ustedes leer. Escogidos desde antes de la fundación del mundo. Interesante. Antes de la fundación del mundo. Y también tuvimos herencia habiendo sido predestinados. Entonces, claramente el plan de Dios para la salvación es eterno. Cristo tenía que morir y esto estaba dicho desde la eternidad. Y Dios tenía que aceptar ese sacrificio como base suficiente para salvarnos a todos los que creemos en Cristo. Por supuesto, hay otras más partes bíblicas que nos hablan de esto, simplemente por motivos de tiempo estamos tomando esto. El pacto de gracia es concebido como Cristo, el mediador del pacto y representante legal de aquellos quienes ponen su confianza en Él. Los individuos que encuentran las condiciones de este pacto cuando colocan su fe en Jesucristo como Salvador. Entonces, el pacto de redención y el pacto de gracia tienen algunas bases escriturales y son aceptables para la mayoría de los estudiosos de la Biblia. El pacto de obras quizás no se encuentra de manera tan explícita, pero yo considero que sí hay bases suficientes para poder también hablar que hay un pacto de obras que se dio con Abraham. Y algunos inclusive, el pacto mosaico también tiene un elemento de obras, que si tú haces esto, serás bendecido. Ahora, vamos entonces ahora a ver los pactos bíblicos, aquellos que están claramente vistos en la Biblia, de manera explícita. Los pactos de Dios contenidos en la Biblia se clasifican en dos, condicionales e incondicionales. El incondicional es que la acción de Dios es la respuesta a algo que el hombre hace. Un pacto condicional garantiza que Dios hará su parte cuando se satisfacen los requisitos. Pero si el hombre fracasa, Dios no está obligado a cumplir su pacto. Un pacto incondicional, mientras que puede haber ciertas cosas que el hombre tenga que hacer, pero es una declaración del propósito de Dios y sus promesas son incondicionales. Serán cumplidas al tiempo y a la manera de Dios sin que el hombre estorbe. Interesante, ¿no? El cumplimiento del pacto depende de la soberanía de Dios y del poder de Dios. Y aquí vamos entrando ya al primer pacto, pacto edénico, que es el que Dios originalmente celebró en el Edén, en el cual Dios prometía vida o muerte si desobedecía a Adán y vida si obedecía. También incluía que Adán iba a tener la responsabilidad de ser el padre de la raza humana, sojuzgar la tierra, tener dominio sobre la creación, cuidar del huerto y, por supuesto, el mandamiento no comer el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este pacto, durante este tiempo, pues Adán fracasaron Adán y Eva y murieron espiritualmente de inmediato para después morir físicamente. Este pacto arrastró consigo a toda la raza humana. De ahí viene el pacto adámico. El pacto adámico es hecho con el hombre después de la caída. Es un pacto incondicional en el que Dios declara al hombre lo que será su porción en la vida por causa del pecado. Ahí vamos, no hay ningún tipo de apelación, no hay excusa. El hombre iba a tener que labrar la tierra con sudor de su frente, la tierra iba a ser maldecida. Eva también iba a dar a luz con dolores, la serpiente la tenía que arrastrarse, entonces hay elementos de juicio que no pueden ser apeladas. Este pacto también condiciona la vida humana de ahora en adelante y por eso decimos que hasta el día de hoy en un sentido es vigente. Hasta el día de hoy pues hay que trabajar duramente, la mujer da a luz con dolor, varios elementos más, la serpiente se arrastra. Entonces vemos que en un periodo bastante extenso ya el hombre ya ha estado viviendo bajo este juicio del pacto adámico. Pero también el pacto adámico contiene un elemento, la promesa de un Salvador.
Bueno, aquí vemos el arca de Noé, lo cual nos lleva a nuestro siguiente pacto, que es el pacto de Noé. El pacto de Noé fue hecho con Noé y con sus hijos, y este pacto, mientras que repite algunos de los rasgos del pacto adámico, introduce un principio, el gobierno humano, para frenar el pecado. Así como el pacto adámico era incondicional, también revelaba el propósito de Dios para las generaciones posteriores a Noé. Ahora, por supuesto, este pacto incluía la profecía concerniente a los descendientes de Sem, Can y Jafet. Sem como aquel que iba a recibir al Mesías dentro de su línea generacional. Y el pacto adámico introdujo la conciencia, el pacto de Noé nos lleva a lo que es el gobierno humano. Nuestro sílabus nos dice que hasta ahora cumplamos, más adelante vamos a seguir viendo estas diapositivas. Solamente quiero ir a la última, vamos a poner por acá la última, en la cual quiero ver las cosas con perspectiva, para que nosotros, por medio de este gráfico, podamos entender. Llegamos. Los pactos de Dios entonces son teológicos y bíblicos. El pacto teológico no significa que no esté en la Biblia, sino que se deduce por inferencia, ¿no? Por deducción. El pacto de obras básicamente dice, tú haces esto, yo hago lo otro. El pacto de redención dice, bueno, ¿sabes qué? Desde la eternidad vamos a salvar al hombre, Cristo, tú eres la víctima, el mediador, y yo aceptaré tu sacrificio, es lo que diría el Padre Celestial. Y gracia es el sentido de que Jesús es el mediador, el representante legal de todos aquellos que estamos unidos por la fe a Él, la cual nos garantiza el favor de Dios porque ya la pena por el pecado ya fue sobre Cristo. Los pactos bíblicos son el adámico con Adán y el edénico. Estos dos vamos a ver por ahora. Significa acerca de que Dios primero trató con Adán unas condiciones, Adán no las respetó, fue un pacto de obras esencialmente, pero aquí también había un elemento de gracia en el cual Dios enseñaba al hombre el principio del sacrificio sustitutorio. Y en el pacto de lo que es el Edén ya tiene que ver con las condiciones de la creación después del pecado del ser humano. Bueno, espero que les haya servido. Las separatas, estas diapositivas van a estar colgadas en internet tanto con audio como sin audio para que ustedes puedan tenerlas. Cualquier pregunta me la hacen por mi cuenta de Facebook. Yo tengo Facebook en mi celular, así que no tengo problema en recibirlo. Dentro de nuestra página web www.jorgeayonacursos.com. Que Dios le bendiga. Es un gusto tratar con ustedes. Cuídense.